No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. El 19 de septiembre de 1985, este día persiste en la memoria mexicana, una fecha que unió y desunió a miles de familias. A las 7:19 de la mañana, una hora que pocos pudieron volver a despertar, en esta hora se presenta el primer temblor que duró 2.5 minutos aproximadamente en la Ciudad de México. El sismo que se presentó en la Ciudad de México el día 19 de septiembre de 1985 tuvo su inicio a las 7:17 horas de la mañana, aunque en la Ciudad de México se percibió a las 7:19. Este sismo tuvo una intensidad de 8.1 grados en la escala de Richter y duró 2 minutos. Su epicentro fue en el Océano Pacífico Mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa michoacana a 15 kilómetros de profundidad. Hubo varias réplicas, aunque la más significativa fue la del día 20 de septiembre de 1945. Esta réplica tuvo una intensidad de 7.3 grados de magnitud y fue a las 19:38 horas de la tarde. Este sismo tuvo movimientos trepidatorios y oscilatorios. Las colonias más afectadas fueron la colonia Centro, la colonia Roma, la colonia Doctores, Tlatelolco y Obrera. Entre los edificios más importantes que se vinieron abajo está el edificio de Nuevo León, los edificios A1, B2 y C3 del Multifamiliar Juárez, el Hospital Juárez, el Hospital General y el Centro Médico Nacional. 152 edificios fueron derrumbados después del sismo por daños que sufrieron. Se ha determinado que el sismo fue causado por el fenómeno de subducción entre la placa de Cocos y la placa norteamericana. La energía que se liberó fue equivalente a 1.114 bombas atómicas de 20 kilotones cada una. Nunca se había visto tanta solidaridad por parte del pueblo mexicano. El día 19 de septiembre de 1985, ante la ineficacia del gobierno de Miguel de la Madrid, la gente se comienza a organizar para recolectar dinero, para recolectar ropa de igual forma, para creación de albergues para la gente que había perdido un hogar. Se crean brigadas para la búsqueda de muertos y para buscar personas desaparecidas. Al igual que señoras, se comenzaron también a organizar para darle comida a esas personas que iban a buscar los cuerpos. De igual forma, la gente hacía llamados para que viniera personas de otros lugares a ayudar a estas brigadas de búsqueda. Y bueno, a este conjunto de acciones, después de 3 o 4 días se les acuñe la sociedad civil. La sociedad civil es todo este conjunto de personas que se organizan para un bien común. Entonces, Miguel de la Madrid se desaparece aproximadamente 2 semanas que no manda ambulancias, no manda a los militares ni a la policía a ayudar con la búsqueda, a levantar los escombros. Entonces, cuando regresa Miguel de la Madrid se molesta y dice que la sociedad civil surge gracias al Estado y que el Estado es dueño
de la sociedad civil. Fue presidente de México de 1982 a 1988. Cuando él llegó al poder, México cruzaba por una crisis enorme, en donde el peso se devaluó 2/3 partes su valor y el IVA incrementó un 5%. Aunque hay mucho que hablar de la economía durante su sexenio, uno de los momentos que más determinó su carrera y su gobierno fue el 19 de septiembre de 1985, pues aún se le recuerda como el presidente ausente o el presidente del terremoto. Pues a unas horas de la tragedia, la gente comenzó a salir a apoyar, a rescatar y a sacar a la gente que había quedado bajo los escombros, pues no había alguna señal de que el gobierno y la policía llegara a ayudar. Pues se había dado la orden de que el ejército ni la policía participara. Durante los 3 primeros días, la ciudad fue dirigida y organizada por los ciudadanos y vecinos que estaban formando cadenas humanas y brigadas para rescatar a la gente. Días después, superada la primera etapa de la tragedia, ya existían más o menos 40 organizaciones vecinales que formaron la Coordinadora Única de Damnificados, que presentó al presidente una pliega de demandas en donde pedían la reconstrucción de la ciudad. 8 meses después, el 31 de mayo de 1986, México fue la sede del Mundial de Fútbol, en donde se escuchó el abucheo más grande cuando el presidente de la Madrid se disponía a dar comienzo a los Juegos, pues aún el país lo recordaba por su ausencia el día de la tragedia. Escucharemos ahora la declaratoria inaugural del 13º Campeonato Mundial de Fútbol México 1986 por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Dejó miles sin hogar, a otros sin trabajo, sin algún familiar. México está de luto, pero no se queda con las manos cruzadas. La gente sale a luchar, a buscar a sus seres queridos, a su manera. Cada mexicano lo vivió de diferente manera, pero algo en común jamás olvidarán. Aquí algunos testimonios. Lo que recuerdo así primeramente es que era estudiante, estaba estudiando la licenciatura de Historia en la Escuela Nacional de Antropología, estaba en mi casa. Curiosamente estaba soñando y pues yo sentía que era como que iba como en un barco, que estaba en unas olas. Mi cuarto, pues bueno, dormía solo, entonces no hubo alguien que me despertara o cosas así. Hasta una hora después me desperté para irme a la escuela y no había ni televisión, se había ido la luz. Salí hacia afuera y ya mi familia estaban súper asustadísimos porque había habido un temblor, un fuerte terremoto y la luz no regresaba, en esa época no había celulares como ahorita, la única comunicación eran los teléfonos antiguos de Telmex, las líneas, entonces era más complicado. Y pues es lo que recuerdo. Mi familia estaba asustada porque mi hermana en ese entonces vivía aquí en México, se fue a Estados Unidos y ella estudiaba aquí para maestra y ella había salido temprano, entonces la preocupación era por ella. Yo realmente hice mis cosas normal, no fui a la escuela, sí, porque era un caos afuera. La gente, vi mucha gente muy asustada. Como a las 2 horas regresó la señal de televisión y lo que vi me impactó de tal forma
porque no les quiero mentir, duré una semana en mi casa, no salí, yo estaba muy asustado, porque además ese día en la noche volvió a temblar, fue el segundo temblor, y realmente yo sí pensaba que ya estaba acabando el mundo. Yo estaba muy asustado, tardé una semana en salir, y recuerdo que a la semana que salí, me invitó un amigo a ir al centro para que viéramos, y lo que vi fue una ciudad en ruinas, edificios, pero lo que nunca se me va a olvidar hasta el día de hoy es el olor. Un olor a, no sé, un olor que no he percibido, no lo he vuelto a percibir. Yo lo adjudico a los cadáveres que había. Es un olor a muerte, si podemos decir así. Me volví, eso me impactó de tal forma que ese olor pues me ha seguido en mi vida. O sea, me recuerdo de ese olor cuando tengo situaciones de peligro o situaciones en las que yo tengo alguna dificultad. Ese aroma, ese ver, y me remite mucho a esa época, ¿no? Bueno, fue como a las 7 de la mañana. Estaba yo en las carreras de las mañanas de todas las casas, cuando sentí que temblaba. Siempre he vivido en el Distrito Federal, entonces no me asusté de inicio, sino me puse a ver mi lámpara, y cuando vi que en lugar de pararse cambiaba de dirección, entonces subí hasta el segundo piso por mi bebé, que estaba en cuna, tenía como 1 año, 13 meses, una cosa así. Le toqué a mi marido, que supuestamente estaba bañando, y en ese momento oí la voz de mi esposo desde el jardín, que me gritaba: María Rosario, bájate al bebé porque está temblando. Me decepcionó mucho, pero fue paulatino. Después me vine a la UPN, no había pasado nada. A la UPN no le pasó nada, estamos sobre lava volcánica. Entonces el día que le pasa algo a la UPN un temblor es porque el resto de la ciudad ya se la cargó la tristeza. Nos dieron el día y no servían los teléfonos. Entonces quise hablar con mi mamá, todavía no había celular. Y pues no contestaba, entonces me arranqué a casa de mi mamá. Y ahí es donde empecé a ver los daños. Porque por Avenida Universidad, imagínense que el asfalto parecía un tapete arrugado. Y bueno, mi mamá estaba bien, gracias a Dios, y luego fuimos a ver una tía que tampoco contestaba el teléfono, y ella vivía en la colonia Roma. Y ahí sí nos asustamos porque su edificio se había colapsado y se había metido así, como que se metió en la tierra, un edificio de 5 pisos, y en la colonia Roma sí había grietotas de que no cabía una llanta, o sea, mejor dicho, sí cabía una llanta, por lo tanto no se podía pasar. Pero la impresión así más importante fue el oír en el radio de que no había medicinas, no había gasas, no había jeringas, y te das cuenta que no es una noticia al otro lado del mundo, es en tu ciudad. Entonces eso sí fue muy impactante. Y después pues ya nos pusimos a ayudar, armamos brigadas y demás. En septiembre estaba yo en mi trabajo, entraba yo a las 7 de la mañana, cuando empezó a temblar, se cayeron cajas, era una empacadora de shampoo, empezaron a caerse las cajas que estaban maquiladas, empezamos todos a correr, una compañera me jaló y todas pues nos salimos de la empresa. Después nos dijeron que nos podíamos retirar a nuestros hogares y fue horrible lo que vimos, edificios tirados, no había transporte, tuvimos que caminar muchísimo. Ya después supimos que todo México estaba derrumbado, que había sido un terremoto terrible. La gente lloraba, las ambulancias, las vías del tren retorcidas. Yo vivía en Xochimilco. Fue horrible. Las panaderías, los hoteles, todo derrumbado. Pero México ha levantándose nuevamente. Esperemos que no se vuelva a repetir.